Buenas, bienvenidas otro domingo más a Que Dios nos pille confesadas. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante tabú en el mundo de la investigación de las religiones, el travestismo y los cambios de roles de género. Para ello, vamos a ver dos casos de estudio, uno en el mundo nórdico y otro en el mundo griego. En estas concepciones introductorias es importante también hablar sobre la diferencia entre sexo y género. Vamos a entender por sexo esa etiqueta que nos asignan al nacer dependiendo de las hormonas y los genitales con los que nacemos. Y vamos a entender por género la manera en la que la gente cree que debemos comportarnos y vernos. Además, también existe la identidad de género, que es la forma en la que nosotros nos identificamos. Por tanto, en este podcast vamos a hablar de los cambios de roles de género como el desafío a los propios límites del género. En ambos casos vamos a ver que el travestismo o el cambio producido en los roles de género tiene una significación clara y se trata de la propia liberación del individuo. Vamos entonces con el primer caso de los dos y vamos a entrar en el mundo nórdico. Las prácticas religiosas de la antigüedad nórdica eran extáticas, es decir, se buscaba el éxtasis, chamanísticas y desafiaban los límites del género. Estas prácticas son hechos probados y falsados ya desde el siglo XIX, pero muchos investigadores han pasado por alto estos hechos porque no interesaban en el mundo cis-heteropatriarcal del momento, ya que modificaban la noción del vikingo, hombre blanco y macho, que aún a día de hoy sigue en cierto modo en el ideario popular. Y ya no solo la concepción del vikingo a pie, sino también la de su dios supremo, la de Odín. Antes de empezar a ver cómo era el culto Odín, vamos a aclarar una serie de conceptos del mundo nórdico, ya que el primer ejemplo que vamos a poner se inserta dentro de esta sociedad. Odín sería la representación de la sabiduría, del poder, de la guerra, pero también de la magia Seidr, que es un arte que aprende de la propia Freya. El arte Seidr se asociaba normalmente a la falta de hombría, que los antiguos nórdicos llamaban ergi. Odín entonces constituye una paradoja. Es el más masculino de los dioses, como dios guerrero, pero es el menos masculino ya que es un maestro de Seidr. Si un hombre practicaba Seidr, se le podía tachar de ergi, que era un insulto tremendo en el ideario nórdico. El caso es que las mujeres también podían ser tachadas de ergi. En este caso, las concepciones del término podían variar, pero en este episodio vamos a centrarnos en el insulto al hombre, porque vamos a tratar el caso de Odín. Además del término ergi, también existía otro concepto que era nid o nidr. Este era otro insulto grave, que designaba a un hombre que se dejaba usar en términos sexuales como una mujer. Es decir, el que en el acto homoerótico asumía el papel de pasivo. A pesar de ello, el activo también podía ser tachado de nidr, aunque con un peso mucho menor. El problema era que el nid atacaba directamente al honor de la persona, y un hombre sin honor no era un hombre. Además, no solo implicaba a la persona en sí, sino también todo lo que le rodeaba, por lo tanto también se incluía a la familia. Por tanto, tenemos que entender el término ergi en su contexto y nunca como un sinónimo de homosexualidad. Vamos entonces a intentar explicar por qué Odín, maestro de Seidr, no perdía su estatus social y su honor. El quid de la cuestión aquí es ver cómo interpretamos las prácticas de este dios, y para ello vamos a leerlo en clave chamánica. Vamos primero a resumir brevemente qué es el chamanismo. Según Mircea Eliade, se trata de una técnica de éxtasis. El chamán actúa en lugar de un grupo de personas. El caso es que las prácticas Seid nórdicas han estado inmersas en un debate acerca de cuál es su naturaleza. Eliade no considera que las prácticas Seid forman parte de ese chamanismo clásico, porque según su argumentación involucraban espíritus ayudantes, pero no un viaje del alma. Sin embargo, el investigador Hullkrantz considera que no es necesario este viaje del alma para que sean consideradas prácticas chamánicas. Vamos a tomar por buena esta última definición y vamos a considerar que aunque no haya un viaje del alma, son prácticas chamánicas.
Eso sí, no podemos transponer las prácticas de Odín a las prácticas chamánicas humanas, ya que unas son divinas y las otras son mortales. Como ya hemos dicho, en el chamanismo se desafiaban los roles de género. Además, hay que tener en cuenta que en muchas sociedades antiguas la existencia de un tercer género está probada. Es decir, el género neutro o fluido es una realidad tangible que ellos conocían y practicaban. El ejemplo que vamos a explicar proviene de un poema édico llamado Hyndluljóð. Aquí se distinguen tres practicantes de Seidr. Por un lado están los Váulur, que serían las Volur o las mujeres practicantes. Por otro lado están los Vidkar, que serían los hombres practicantes. Y finalmente están estos Seidverender, que son un tercer tipo de practicantes. El caso es que estos Verender no se puede traducir como hombre o como mujer, ya que es una forma vulgar de llamar a los genitales femeninos en antiguo nórdico, y solía ser una denominación masculina, que implicaba el peor de los insultos. Es como el Nith, pero elevado al máximo grado. Por lo tanto, podemos considerar que este tercer grupo de practicantes serían las personas del tercer sexo, que practicaban Seidr. Además, tenían un rol muy importante dentro de las prácticas chamánicas. Bueno, pero ¿cómo de verídico era todo esto del cambio de género? Bueno, algunos investigadores, como Hjelm Halvorsen, han admitido que Odín era considerado un ergi porque se comportaba o performaba como una mujer. Además, otros estudiosos, como Biel Stombach, han considerado que el chamanismo no solo involucraba el cambio de rol de género en el comportamiento, sino también en el físico, es decir, que los chamanes se travestían, utilizaban el transvestismo en sus prácticas. Pero, ¿por qué se producía este cambio de roles de género? Bueno, esto es algo que sigue en discusión hoy en día, pero hay 4 grandes propuestas. Por un lado está Mircea Eliade, que ha argumentado que existía una concepción de una diosa madre originaria y que las mujeres podían comunicarse mejor con ella y con los espíritus ayudantes. Por otro lado, Gisela Bleitreu considera que las mujeres tenían una mayor facilidad para entrar en trance. En tercer lugar está Eik Olmarks, que argumentó que las mujeres sufren más fácilmente inestabilidad mental y que pueden ser más fácilmente golpeadas por la histeria ártica. En mi opinión, soy partidario de la última propuesta, la de Britt Solly, que considera que el chamán masculino, cuando transgrede los límites de género, se le permite entrar en una cosmología femenina, a la que un hombre común no puede entrar. Por tanto, el chamanismo no es solo una técnica de éxtasis, sino también una técnica de transformación. La performatividad de su feminidad era permanente, y es aquí donde residía la posición como el chamán más poderoso de la tribu. Probablemente esto es a lo que se referían los nórdicos con los practicantes Seidverender que hemos visto antes. Una vez aclarado todo esto, podemos llegar a entender el hito odiniano del ahorcamiento como un ritual de iniciación chamánica. El dolor que Odín se provocó a sí mismo no solo debe ser considerado como una marca de aflicción, sino también como la provocación definitiva de trance extático, que permitió que su alma viajase a Hel, hiciese ese viaje del alma. Varios estudios modernos han revelado la existencia de una práctica sexual entre hombres de varias orientaciones, probablemente todas queer, en la que practicaban varios actos sexuales y se colgaban al modo de Odín, y esto les permitía llegar a un estado de trance. Al ser una práctica especialmente peligrosa, también se han registrado varias muertes a raíz de esta práctica. Por otro lado, en Uppsala también se conoce otro rito en el que 7 hombres y 7 animales masculinos eran sacrificados. Se les colgaba de un árbol y se cantaban canciones groseras de temática sexual. ¿Y cuál era el propósito de todos estos rituales? Bueno, pues que la persona que sobrevivía se convertía en el nuevo chamán de la tribu,
ya que eran rituales de iniciación chamánica. Para finalizar ya con el mundo nórdico, simplemente me gustaría resumir y aportar algunos puntos clave. En esta sociedad, los roles de la mujer estaban muy marcados y Odín desafiaba muchos tabús al ejercer la magia Seid. Pero el Seid era fundamental para la supervivencia de la sociedad. Por lo tanto, su identidad queer debía ser aceptada como una necesidad cosmológica. Es decir, Odín tenía que ser aceptado sí o sí a pesar de esta feminidad que performaba. Odín era un dios queer, porque la androginia era considerada un rasgo divino. La masculinidad y la feminidad formaban la unidad, y Odín, desde luego, debía ser el dios más completo de todos. Para terminar el podcast, me gustaría tomar otro ejemplo de una sociedad distinta a la nórdica, para dar visibilidad al hecho de que el travestismo y el cambio de roles de género no eran algo desconocido en las sociedades antiguas. Vamos entonces a analizar el caso de Dioniso y la sociedad griega. En este caso, estas prácticas van a tener el mismo fin que en el mundo nórdico, y es la búsqueda de libertad, y por ello no podían estar dedicadas a otro dios que no fuese Dioniso. Las prácticas que vamos a analizar pertenecen a varias fuentes literarias que abarcan desde época clásica hasta la antigüedad tardía, siglo VII después de Cristo aproximadamente. Dioniso es, ante todo, un dios liberador y regenerador. Los cultos dionisíacos provienen en gran parte del mundo salvaje y fuera de los límites de la ciudad, y se consideran en primera instancia como cultos extranjeros y ajenos a los griegos. Dioniso es capaz de liberar a la mujer de sus vínculos familiares, sociales y cívicos y de invertir su naturaleza. La posesión dionisíaca implica un cambio en los roles de género y en los límites socialmente establecidos y aceptados. De esta forma, las mujeres toman el papel de los hombres, abandonan los telares y la casa y se van a cazar y se visten con pieles de animales. Por la contra, los hombres mudan también su naturaleza masculina y se visten como mujeres. Tal es el caso de Tiresias, de Cadmo o de Penteo en la obra Bacante de Eurípides. Además, en los cultos dionisíacos, este cambio de vestimentas y de roles va acompañado de música, de danza y de otros elementos jocosos que facilitan la liberación de los participantes. El dios entra en el espacio público y privado y rompe las normas y las leyes preestablecidas para invitarles a seguir su cortejo. Una vez analizadas grosso modo las características de estos rituales, no es de extrañar que en el periodo donde más información tenemos acerca de estos rituales sea en época cristiana, sobre todo a partir del siglo IV después de Cristo, ya que ellos consideraban estas prácticas algo execrable y espantoso. Una de las festividades populares de la que tenemos más información eran las calendas de enero, donde los participantes bailaban, cantaban y se disfrazaban de animales para llamar a las puertas de los vecinos. Además, a los esclavos se le permitía hacer lo mismo, lo que explicita el carácter liberador del dios. Otras festividades en las que se hacían cosas semejantes eran en el Mayumás y en los Brumalia. Gracias a Asterio de Amasea, arzobispo cristiano, sabemos que estas prácticas implicaban también el cambio de vestimentas y el travestismo. Según él, lo más vergonzoso de estas festividades era que el soldado valeroso se vistiese con ropas femeninas y se pusiese pelucas. Además, nos dice que estas prácticas no eran poco frecuentes, sino numerosas y se celebraban en muchas partes del mundo. Finalmente, me gustaría decir algo muy breve acerca del Concilio VI o el Concilio Truyano, fechado en el 692 después de Cristo. En esta asamblea se decretó la prohibición total de que en dichas festividades los hombres y las mujeres se travistieran, además de prohibir también los bailes y las celebraciones públicas en honor al falso dios Dioniso. Por tanto, queda explícito en estos testimonios y en el decreto que el travestismo no es una práctica perdida,
sino que es una práctica totalmente inserta en el mundo de las prácticas dionisíacas y la sociedad griega. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy, no voy a alargarme más, espero que hayáis disfrutado y aprendido un poquito acerca de estas prácticas en la antigüedad que están totalmente insertas en las sociedades, no son un mito. Así que nada, nos despedimos por hoy y nos vemos en otro episodio el domingo que viene. Que tengáis una fantástica semana.